Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a seguir trayendo todas las noticias que necesitas saber previas a este Gran Premio de Brasil que está a la vuelta de la esquina de dar comienzo. Mañana mismo tendremos la primera y única sesión de entrenamientos libres, además de la clasificación, por lo que estate muy atento al canal porque se vienen todavía varios vídeos antes de que dé comienzo. Y este vídeo, que va a ser muy importante con las noticias que os tenemos que comentar, estarán todas ellas detalladas en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema e ir directamente a tu momento de elección. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a arrancar y tenemos que hablaros acerca del equipo Aston Martin. Después de toda la rumorología que ha estado viendo y demás, bueno, os vamos a hablar un poco de los problemas que tienen, porque ya, por supuesto, al final, con todos los rumores y demás, no os hemos podido hacer mucho análisis, más allá de traeros noticias y demás de después del Gran Premio de México, pero ya han hecho esa valoración de qué les pasó en el pasado fin de semana en el autódromo de los hermanos Rodríguez, por lo que hay ciertas cosas que os queremos comentar, aunque la primera de ellas os la vamos a comentar para que veáis la actual situación que hay dentro del equipo y cómo ha cambiado con respecto a lo que era a principios de temporada, que es la impresión que tiene el propio Lawrence Stroll, que ya sabemos que los rumores además han estado indicando que podría ser que venda el equipo, y sabemos que el propio lunes se vendió gran parte de las acciones. Veremos cómo repercute esto, pero además, más allá de los rumores que ha estado viendo esta semana y de la venta de las acciones, sabemos que esto es algo que incluso en el canal ya habíamos hablado semanas previas, donde ya se estaba empezando a hablar de que Stroll podía estar planteándose vender el equipo. Podría quizá haber entendido que a lo mejor su hijo Lance no va a llegar a mucho más, entonces quizá es el momento de dejar a un lado, dejar que deje ya la Fórmula 1, y con ello vendería el equipo. Esto es algo que ha estado sonando desde hace varias semanas. Más allá de ahí, para que veáis lo que ha cambiado la situación dentro del propio equipo Aston Martin, os recuerdo que a principio de temporada lo que salía de ahí, lo que decía Mike Krack, es que Lawrence Stroll estaba encantado, por supuesto, después de varios años donde había metido mucho dinero, había hecho una inversión muy grande, los resultados estaban llegando con un Aston Martin que estaba consiguiendo alcanzar el podio. Sabemos que eso no es la situación que tenemos ahora mismo, por lo que, para que os fijéis en cómo ha cambiado esa situación, ahora es Mike Krack en declaraciones a Motorsport Total que comenta que ahora Lawrence Stroll está muy cabreado, no está contento con los resultados, por supuesto, del equipo, como para estarlos, aunque dice que no es solo cuestión de Lawrence. Le preguntan por él y dice que obviamente él está cabreado, pero que no es solo él, sino que todo el mundo dentro de la fábrica lo está. Esas son las palabras que nos dice Mike Krack. Lo que dice textualmente es: Lawrence no está contento, pero nosotros tampoco lo estamos. Nadie realmente está contento. Nadie en el equipo está contento con nuestro estado de forma actual, pero somos un equipo fuerte y vamos a seguir trabajando todos juntos para seguir mejorando. Es justo decir que las características del circuito, refiriéndose a México, no se adaptaban a nuestros puntos fuertes hoy en día. Esto es interesante, que lo vamos a hablar un pelín más adelante, pero ahora os lo comentamos. Pero dice: vamos a esforzarnos para ser más competitivos en Brasil el próximo fin de semana. Que veremos, porque no hay muy buenas expectativas, eso lo hablaremos en el siguiente de los vídeos, pero sigue diciendo, para finalizar: si tienes un comienzo de temporada tan bueno y luego pierdes esa competitividad, nadie está contento, pero no necesitamos que Stroll nos diga eso, somos un equipo fuerte y tenemos que trabajar de manera cooperativa y abierta para salir de esto. Eso es lo que nos comenta Mike Krack. Yo además, con todo esto, os puedo decir que dentro de la fábrica, dentro de Aston Martin, están muy comprometidos. Si a principio de temporada, antes del principio de temporada, trabajaban como los que más, cuando empezaron a llegar los resultados, por supuesto, trabajaban igual, pero con muchísima más emoción, y ahora no han rebajado la forma de trabajar. Es decir, el problema de Aston Martin, y hay algo que os vamos a hablar sobre ello en este propio vídeo, así que ahora os lo comentamos, pero el problema no es el trabajo. Dentro de la fábrica la gente está muy comprometida, haya habido o no esos resultados, y siguen dándolo todo, y por supuesto, pues
habrá que ver si conseguir retomar, ¿no?, lo que hayan conseguido a principios de año, lo que consiguieron hacer de un año para otro la pasada temporada, ver si son capaces de volver a eso el próximo año. Pero dentro de la fábrica, por supuesto, Mike Crack nos lo comenta, que no hay nadie que esté contento, y yo os puedo decir que el trabajo sigue siendo muy duro. Así que eso es lo que nos comenta Mike Crack, que pues sin estar además contento Lawrence Stroll, veremos los rumores sobre esa posible venta, si es más factible que pueda acabar llegando o si no. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Acerca de los problemas que os estábamos mencionando anteriormente con respecto al equipo Aston Martin, que lo ha dicho Mike Crack, ¿no?, que en México no se adaptaban tan bien las características del circuito al monoplaza. Esto, la verdad que México tampoco era el circuito que mejor se hubiera adaptado, pero Austin, por ejemplo, sí se hubiera adaptado mejor al monoplaza de principios de año. ¿Qué le ha pasado al equipo Aston Martin para que los puntos fuertes que por lo menos tenía el AMR23 a principios de temporada, que sabemos que sobre todo era la tracción y generar mucho drag, tenían un paso por curva lenta buenísimo? ¿Qué le ha pasado para que ahora mismo la verdad que no destaquen ni siquiera ahí? Es decir, el sector más lento de México, que era el tercer sector, el sector más de curva lenta, que es donde Aston Martin en teoría hubiera destacado, ¿no?, por ejemplo, no era el peor sector de Aston Martin este fin de semana en México. ¿Qué le ha pasado para que eso le haya pasado a la AMR23? Las fortalezas que tenía a principios de año han desaparecido, pues entre muchos cambios que les han perjudicado, y como ya os trajimos aquí en el canal, que el propio Carlos Miquel nos contó que el alerón delantero que les quitaron y también la nueva dirección de los neumáticos, esos neumáticos que se introdujeron en Silverstone, todo eso les ha perjudicado, pero además les ha perjudicado su propio desarrollo, porque el esfuerzo que ha hecho Aston Martin a lo largo del año es conseguir mayor eficiencia en lo que fallaba el Aston Martin a principios de temporada. El problema es que no han alcanzado esos niveles de eficiencia para llegar a los niveles de los demás equipos, donde les sacaban tiempo, y las fortalezas que tenían las han perdido. Ya no tienen ese buen paso por curva lenta, ya no son tan buenos generando esa resistencia aerodinámica, y eso es lo que le ha fallado a la MR23. Ahora mismo están en un punto en el que no tienen ni la fortaleza de un lado ni la fortaleza del otro, y tracciona peor, pasa peor por curva y no consigue tampoco que las velocidades puntas, que ahora son más altas que a principios de año, te den ese beneficio que tenías antes con el paso en curva de velocidad lenta. Eso es lo que le ha pasado. El hecho del alerón delantero es algo que, por supuesto, lo destruyeron. O sea, le cambiaron el alerón delantero, que me parece perfecto. Obviamente, si están haciendo trampas, que lo cambien, ¿no? Pero ahí ya les destruyeron. Que luego ya, como contó Carlos Miquel, que lo trajimos aquí en el canal, que luego ya, por ejemplo, a Mercedes le haya pasado lo mismo y Mercedes haya sabido reaccionar mejor, es por supuesto demostrando que Mercedes es un equipo que lleva mucho tiempo en la zona alta. Es un equipo que sabe reaccionar. Aston Martin este año, de eso desde el principio de temporada lo dijeron, era de prueba. Ahora bien, sobre todo, eso está claro, eso estuvo, el tema de los neumáticos igual, pero el tema, por ejemplo, de los neumáticos ha afectado a todos. En cuanto a los alerones, pues ha afectado a los que tenían ese alerón más flexible. El problema ha estado en ese desarrollo, como dicen, de haber buscado esa eficiencia, y ya han encontrado más eficiencia que a principio de temporada, y se ve claramente si tú ves los gráficos de velocidades puntas. En Qatar, Aston Martin era de los equipos más rápidos en velocidad punta. En varios grandes premios les ha pasado eso, pero la ventaja que consiga ahora Aston Martin en esa velocidad punta no es la que conseguía a principios en el paso por curva lenta, y como lo has perdido también, te has perdido. Y es algo que les ha pasado. Además, con todo esto, en la información que recopilamos sobre esto, ahora mismo han perdido ese agarre también, no consiguen salir de las curvas tan bien y esa tracción como conseguían tener, pero esto, desgraciadamente, ya hasta final de año no hay nada que se pueda solucionar, porque es el coche como lo tienen. Es decir, si pusieran, esto es lo que mucha gente ha comentado, pues que pongan el coche de Bahrein. Seguramente si ponen el coche de Bahrein, la verdad que, por supuesto, Mercedes, McLaren y Ferrari serían más fuertes, pero seguro que sería un coche más fácil de conducir y que estaría quizá incluso más cerca de ellos. El problema es que ya no lo puedes poner. Ese chasis es completamente diferente. No puedes poner ese coche. Es un coche que ha cambiado de forma radical. Y ya no hay ni tiempo ni recursos para este año cambiarlo de forma radical nuevamente.
Ese es el problema. Eso es por lo que ya este año tiene difícil solución. Desde las actualizaciones que introdujeron en Canadá ha sido un problema esto, ha sido lo que hemos estado viendo. Canadá fue una utopía, en Canadá metieron esas mejoras, en Zambor funcionó también bien con unas mejoras que introdujeron. Realmente lo que funcionó en Canadá fue Alonso y lo que funcionó en Zambor fue Alonso, y ha quedado bastante claro. El coche desde entonces no ha funcionado, lo que ha funcionado es Alonso en algunas carreras. Ese coche se acabó perdiendo por esa búsqueda de la eficiencia, que por supuesto estaba bien buscado porque era lo que te faltaba, pero se han perdido en ese sentido. Así que esto es lo que les ha pasado en esa búsqueda de la eficiencia, se han acabado perdiendo, y además uno de los grandes problemas a los cuales se está enfrentando ahora mismo el equipo Aston Martin es que los datos que recopilan no son, para empezar, no es lo mismo que te da el simulador. Es decir, el datos del simulador les está dando unas cosas que luego lo ponen a prueba en pista y no es exactamente igual. Es más, si fuera por el simulador, estarían de nuevo peleando por podios y demás, pero luego lo ponen en pista y no están consiguiendo tener esos resultados que el simulador les está dando. Ese es el primero de los problemas con respecto al simulador, pero es que además, según comentan desde Automotor, un Sport, Michael Smith, el periodista con una reputación muy grande, lo que dice es que los ingenieros que hay en la fábrica tienen una opinión diferente de los datos que reciben a los ingenieros de pista, a los ingenieros que viajan a los circuitos y hacen también sus propias valoraciones. Y el problema es que si hay dos grupos que están enfrentados, por así decirlo, porque cada uno está sacando una valoración diferente, no es positivo para este Aston Martin y no saben qué dirección tomar. Y así también les hemos visto con dos grandes premios donde en Estados Unidos se hizo para hacer comprobaciones, pero en México se volvió a poner a un Stroll con el coche de Qatar, porque no saben qué dirección tomar, porque no saben si el coche que metieron en Austin con esas mejoras, que es el que en teoría la dirección que querían adoptar para 2024, es la efectiva o no. Eso es algo que está pasando, y ante esto hay muchas suposiciones de si el simulador les está fallando, porque luego también el hecho del túnel de viento que usa Aston Martin ahora mismo es el túnel de viento de Mercedes. Hasta que concluyan el suyo, que está todavía en construcción, hasta abril del próximo año, el que siguen usando es el de Mercedes. Hay mucha gente diciendo, oye, pues a lo mejor Mercedes les está perjudicando adrede, y ya os digo que no, pero el simulador al simulador nunca hay que creérselo del todo. Y ese es un problema que quizá no es que haya tenido Aston Martin, porque oye, te tienes que creer del simulador, pero luego puedes ponerlo en pista y que no funcione. Y yo repito muchas veces este ejemplo, pero Mercedes, el monoplaza sin pontones, supuestamente, según los datos del simulador, iban a arrasar. O sea, Mercedes iba a dominar más de lo que lo había hecho la era híbrida con el diseño sin pontones. Lo pusieron en pista y no fue así. Y eso lo han dicho abiertamente desde Mercedes. Quiero deciros que el simulador puede fallar, y es algo que ahora mismo a Aston Martin no es que esté fallando en niveles de... Bueno, sí está fallando, por supuesto, pero que no esté fallando en niveles de, pues nos dice A y resulta ser B. La cosa es que nos dice que tendría que ser este el rendimiento y no está siendo tal cual así. Tampoco está lejos, pero está siendo peor de lo que en teoría tendría que ser si se cumpliese a rajatabla lo que dice el simulador. Así que ese es un problema que está teniendo ahora mismo el equipo Aston Martin. Para que veáis el otro lado, para que veáis lo que ya una vez que consigues encontrar la dirección y tienes la suerte también de que el simulador te diga las cosas correctas, que luego aplicándolo en pista, por parte del equipo Mercedes, las sensaciones después de haber puesto el nuevo suelo, que ya os hemos contado, introdujeron en el pasado Gran Premio de Estados Unidos un nuevo fondo para el W14 que está pensado en el W15 para adoptarlo y que sea la dirección que acojan, que el año que viene va a ser una dirección muy diferente. Pues los datos que están teniendo son muy buenos, las sensaciones son muy positivas, y Andrew Shovlin lo que dice es que todos los datos que tenían en el simulador los han conseguido correlacionar en pista, por lo que si esto es así, ya lo que se estaba hablando en el paddock es que los datos que hay del simulador de Mercedes para el próximo año es que podrían competir contra Red Bull. Veremos si esto se acaba cumpliendo. Por lo menos lo que dice es que los datos que en teoría les tendrían que haber dado el nuevo suelo que introdujeron les han funcionado como ellos esperaban, y la prueba está muy clara, con Hamilton habiendo conseguido, desde que metieron ese nuevo suelo, 2 segundos puestos.
Por supuesto, el de Estados Unidos se lo eliminaron por descalificación, ya todos lo sabemos, pero es así. Y ahí vemos esa diferencia, ¿no? En el caso de Mercedes, ya os he contado que en 2022 los datos del simulador fallaron, pero ahora ya han sabido encontrarse y ahora sí que están poniendo cosas que le está dando los datos que el simulador da, que eso ya es muy positivo, porque es que si te da el simulador es la primera prueba. Si no pasa la prueba del simulador, ni siquiera la pones en pista, pero luego hay que hacer la prueba de pista. Entonces, si te lo da mal, la pista no te da esos datos, pues no te sirve de nada. Pero si te lo da perfecto, si te da que es justo los datos que tenías, pues es lo de Mercedes. Lo que estamos teniendo ahora, un Mercedes que es el único equipo ahora mismo que está cerca, entre comillas, de Red Bull. Lo que ha dicho Andrew Shovlin en este sentido es: todos los datos se están correlacionando realmente bien con el túnel de viento, lo que es crucial para el año que viene porque el suelo es un paso hacia el desarrollo que queremos dar en 2024. Así que señales muy alentadoras, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Veremos en ese caso del Mercedes, pero para que también os lo cuento además por el hecho de que el simulador de Mercedes funciona. No es el problema del simulador de Mercedes, es el problema de que Aston Martin se han perdido con este desarrollo. Todavía está esa esperanza de que el año que viene hagan un monoplaza. Nos lo contó aquí en la charla que tuvimos hace ya varias semanas Virutas de Goma, nos lo contó aquí que hay esa especulación y esa esperanza de que el próximo año el AMR24 sea radicalmente distinto, no sea continuación de la MR23, sino sea un coche completamente diferente, como lo va a ser el W15, que no va a ser continuación del W14 en el caso de Mercedes, y ese coche que introduzca Aston Martin sea más positivo, sea más eficiente y consiga cumplir con lo que les dé el simulador, que además cuando llegue ese nuevo simulador en abril de 2024, pues también será muy positivo para el desarrollo del monoplaza. Otro equipo que sí que ha acertado muy bien en el desarrollo del monoplaza y ya ven cosas prometedoras para el próximo año es McLaren. Desde el equipo McLaren hablan ya de lo que están consiguiendo para el próximo año. Simplemente os recuerdo que McLaren este mismo verano inauguró su túnel de viento. Hasta ahora no lo tenían, usaban el de Toyota, pero ahora ya tienen su propio túnel de viento en su fábrica, en Woking. Y lo que comentan es que desde que lo abrieron, desde que lo introdujeron, únicamente han puesto a prueba el monoplaza de 2024. Las mejoras de este McLaren, lo que han conseguido a lo largo del año, ha sido sin el túnel de viento. Ya en el monoplaza del próximo año es lo que llevan trabajando desde verano únicamente en ese túnel de viento. A lo que me refiero es que no lo han compaginado, porque desde verano, por supuesto, ya habría comenzado ese trabajo. Y lo que dicen es que ya tienen cosas muy prometedoras. Creen que van por una muy buena dirección. En el caso de McLaren van a continuar con la dirección que tienen en este monoplaza, con la dirección que ha sido muy efectiva, y creen que el próximo año pueden tener un coche mucho mejor del que tienen ahora mismo. McLaren, que ya sabemos que es espectacular lo que ha logrado. Sí que es verdad, McLaren el problema que está aquí, y es algo que no se suele comentar, ¿no? Pero McLaren el problema que está aquí es que empezó con el mismo coche del año pasado, dando un paso hacia atrás muy grande porque el resto habían mejorado. Pero ellos mismos lo dijeron desde la primera carrera: este coche no es el que queremos, este no es nuestro coche llegará más adelante a lo largo del año. En Bakú se mejoró un poco. Simplemente te daba para competir un poco frente al Alpine, aunque seguías estando un pelín atrás de ellos, y ya en Austria llegó el coche que querían y ya les hemos visto desde entonces. Es más, desde Singapur, McLaren sería el equipo que casi saca los mismos puntos que Red Bull, el único equipo que ha estado a ese nivel, para que os hagáis una idea. Pero en el caso de McLaren es eso, ya han empezado a trabajar en el simulador únicamente en 2024, y las cosas que tienen son muy prometedoras. Además, algunas cosas, ¿recordáis el último paquete de mejoras que introdujo el equipo McLaren? Con esas mejoras que han ido introduciendo, lo introdujeron en Japón, si no recuerdo mal. Ya algunas cosas era, como en el caso de Mercedes, de pensadas para el próximo año para ir sacando datos. Encima McLaren, si continúan este desarrollo, que es en teoría lo que van a hacer ellos, es más fácil, porque es cualquier mejora que introdujeras tendría que salir bien, ¿no? Y efectivamente, lo que están consiguiendo obtener del simulador lo ponen en pista y están teniendo esos buenos datos. Por lo menos es lo que están comentando. Así que lo que llega a decir textualmente Andrea Stella, es quien ha dado estas palabras, dice que por ahora
todo ha sido muy prometedor de cara a 2024, que Mercedes es lo que se habla por el paddock, que estaría en esa pelea con Red Bull, pero por parte de Lando Norris, por lo menos él sí cree que el año que viene van a tener un coche por lo menos más capaz de pelear, e incluso llegando a decir que espera poder competir frente a Red Bull. Así es lo que ha llegado a decir Lando Norris. Tiene unas expectativas muy altas, pero con lo que ha logrado hacer el equipo McLaren, por lo menos sabemos que el punto de partida es muy alto. Porque ya os lo hemos dicho en muchas ocasiones, 2024 es continuación de desarrollo de 2023. Si cambias radicalmente el concepto del monoplaza, como va a hacer Mercedes, como se espera que haga Aston Martin, o como en algunos conceptos va a hacer Ferrari, Ferrari no es radical, bueno, Mercedes no es, cambian radicalmente el coche, pero cambian lo que cuando cambiaron de filosofía en Mónaco no pudieron cambiar, porque hay muchas cosas ahí que todavía no pudieron hacer los cambios, porque en mitad de año no podían. Eso es lo que el año que viene van a cambiar. Parte del suelo que todavía no lo han podido hacer, la caja de cambios, suspensiones y componentes del chasis. En el caso de Ferrari también cambian, por ejemplo, la ergonomía de los pontones el próximo año. En el caso de McLaren debería de ser continuación. Entonces, Mercedes se habla maravillas. Veremos si se aplica en pista, cómo funciona. Ferrari, la verdad que no se está hablando mucho, pero esperemos que Ferrari también esté en una posición buena. Yo lo único que pido en ese sentido es que no vayan para atrás como los cangrejos, que podría llegar a pasarles. Sea lo que sea, en ese caso es una incógnita, incluso con Mercedes pese a los datos que en teoría están recibiendo del simulador. En el caso de McLaren, siendo continuación, por lo menos sabes el punto que hay ahora mismo, sabes lo que hay ahora. Tienes que continuarlo, por supuesto, pero esto ya es lo que tienen para el próximo año y es un punto de partida muy bueno para la próxima temporada. Así que eso es lo que llega a decir Lando Norris textualmente. Sus palabras son: sí, creo que sí, refiriéndose a que pueden estar más cerca de Red Bull. Siguiendo a este ritmo de desarrollo, aunque es imposible realmente seguir a este ritmo, siempre se va a ralentizar un poco, podemos conseguirlo, refiriéndose nuevamente a que sí que pueden conseguirlo. En muy poco tiempo, ha sido medio año, hemos hecho muchas mejoras en términos de tiempo por vuelta. Posiblemente hemos mejorado el coche hasta un segundo en ritmo puro. Bueno, en el caso de McLaren los datos que tienen es que ellos han mejorado 8 décimas. Sí que es verdad que es 8 décimas en comparación frente a sus rivales, o sea, han recortado 8 décimas, pero sus rivales también han mejorado. Puede ser lo que dice Norris, ¿no? De mejorar en ritmo puro ellos mismos, mejorar un segundo por vuelta. Y sigue diciendo quizá un poco más en algunos circuitos o un poco menos en otros, pero eso es un salto enorme, sobre todo a mitad de una temporada en la que hay más normas que nunca para impedir el desarrollo. Y sí que es verdad que hay más normas que nunca para impedir el desarrollo, sobre todo por el límite presupuestario, pero creo que este reglamento se ha demostrado con el caso de McLaren y con el caso de Aston Martin, acertando con los cambios que introduces puedes mejorar mucho o incluso empeorar mucho. Fijaros también en el caso de Aston Martin. En Aston Martin antes me refería a mejorar, pero realmente lo he pensado ahora que puede incluso servir. Así que este reglamento en sí por lo menos da pie también a eso. Y continúa diciendo: por eso creo que es un gran logro lo que hemos conseguido desde Bahrein hasta ahora, o incluso desde Bahrein hasta Austria, Silverstone y Budapest. Así que saber que vamos a entrar en este invierno en un lugar más fuerte que nunca me da más esperanza y confianza para decir que sí, creo que podemos salir el año que viene con un coche más fuerte. Así que eso es lo que dice Norris, esas son sus expectativas: competir frente a Red Bull el próximo año o estar más cerca. Ojalá Mercedes, McLaren y Ferrari estuvieran peleando frente a Red Bull el próximo año, y si está Aston Martin, y si está Alpine, y si están todos los equipos de la parrilla, ojalá que haya la mayor igualdad posible. Cuantos más se puedan unir a esa fiesta, pues mejor. Veremos si las expectativas de Norris se cumplen. Lo último a comentaros es que Max Verstappen ha vuelto a pronunciarse sobre, por supuesto, qué ocurre en Brasil, el formato al sprint. Prácticamente Verstappen se ha pronunciado este año mínimo todos los fines de semana con formato al sprint, son las mismas palabras que siempre ha utilizado, y como ha habido 6 han sido bastantes, y además en alguna ocasión también lo ha comentado. Bueno, aquí hace una comparativa que creo que realmente no es la más indicada, y mira que yo desde Bakú, que ya Verstappen se quejó del formato al sprint, Max se lleva quejando desde el año pasado, yo siempre os lo he dicho, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Verstappen.
porque la verdad que no me apasiona demasiado el formato al sprint, pero creo que la comparativa que ha hecho no es la más correcta. Pero bueno, Verstappen se vuelve a quejar del formato al sprint diciendo: deshagámonos de las sprint, no siento ninguna satisfacción cuando gano una carrera al sprint. Cruzas la línea y dices, está bien, bueno, mañana es la carrera principal y así es como va. Y ya dice la comparativa que no le encuentro yo realmente sentido, porque le dice: en el fútbol no cambian las reglas ni en ningún otro deporte, así es desde hace 100 años. ¿Por qué de repente necesitamos pensar en otras cosas para intentar que sea entretenido? Sinceramente, creo que no es la mejor comparativa que ha hecho Verstappen. O sea, sinceramente, el fútbol cambia muchas normas, se introduce esto, se introduce lo otro, se cambian formatos, la Champions no era antes así, se quería hacer una Superliga, baloncesto se hizo la Superliga aquí en Europa, en la NBA se cambian muchas reglas en muchas ocasiones para intentar que sea más show, para intentar que sea más entretenido. Quiero decir, reglas están para cambiarse. A mí no me gusta el formato al sprint por cómo se ha hecho, por cómo se intenta deteriorar el domingo. No se intenta, pero cómo se incluso se deteriora un poco el domingo, se deteriora el hecho de una carrera incluso. En el formato al sprint a mí me pasa muchas veces, quizá también por cubrirlo y demás, por traeros los vídeos, pero yo llego al domingo sofocado casi porque es mucha acción desde el propio viernes. También además ha coincidido estas 3 sprint, Qatar, Estados Unidos y Brasil, que han sido en 4 carreras, entonces eso quizá a mí me ha hartado un poco de este formato, pero en sí a mí no me ha apasionado. Creo que se puede hacer un formato al sprint que sea mejor, por lo menos, pero la comparativa no es buena, por lo menos en mi opinión, ¿eh? Y yo estoy a favor de lo que ha dicho Verstappen durante todo el año y yo me desharía de las sprint, pero creo que sí que compararlo con el hecho de que en otros deportes no se cambian las normas o los formatos, creo que tampoco es así. Así que bueno, era lo único que os quería comentar. Realmente os había dicho, era la última noticia. Lo último ya de verdad a comentaros, simplemente Williams hizo ayer oficial el nacimiento de la hija de James Vowles, jefe del equipo Williams, anteriormente fue el jefe de estrategia de Mercedes, una persona que yo lo he dicho alguna vez que creo que es el jefe del equipo que más me gusta escucharle hablar, da unas explicaciones muy buenas, impresionantes y que son muy fáciles de entender. Y bueno, simplemente ya era por halagar un poco a James Vowles, porque lo he dicho en varias ocasiones, y pues el nacimiento de su hija, que aquí tenéis esta fotografía. Tampoco la quería poner mucho porque creo que es algo personal, pero la puso ayer Williams, así que este es el nacimiento de la hija de James Vowles y su mujer, que en esta fotografía, así que desde aquí, por supuesto, felicidades. Así que ya habiendo llegado hasta este punto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado de muchos temas y estaré encantado de saber vuestra opinión, así que déjalo que podremos comunicarnos. Tendremos otro vídeo en el día de hoy donde os hablaremos de más cosas de Brasil, y si te ha gustado este vídeo, dale un like y suscríbete para no perderte ningún otro vídeo, que además apoyarás muchísimo al canal, sobre todo si le das like. Habiendo dicho esto, ahora sí, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.